Entonces aquí tenemos representado nuevamente el caso en que la resistencia vale 1, vale 1 ohm, y vamos a intentar cambiar en nuestra gráfica el valor de la pendiente. Entonces en esta gráfica estamos representando el valor de la corriente. Voy a regresar a la gráfica anterior. El valor de la corriente en nuestro graficador lo estamos definiendo o relacionando con la función f de x. Entonces f de x es igual a i. Y b lo estamos relacionando con la variable x. Tengo que hacer ese cambio de variable para que podamos relacionarlo con el graficador que voy a emplear en este momento. Entonces observamos en esta parte que f de x nos va a representar la corriente en el eje vertical y x nos representa el voltaje en el eje horizontal. Bien, acuérdense que este número nos está representando el valor de la resistencia, vale 1 ohm. ¿Qué pasa si este valor de resistencia lo aumento a 10 ohms? Como observamos, al aumentar la resistencia, la gráfica se hace más horizontal. Me voy a ir a un extremo, le voy a poner una resistencia de 100 ohms y vemos que la gráfica es casi el eje X, es decir, a mayor resistencia la pendiente es menor, la recta se hace más horizontal. Vamos a ver qué pasa al contrario. Entonces regreso a mi ecuación en donde estoy representando la resistencia de 1 ohm. ¿Qué pasaría si aplico un valor de resistencia más pequeña, por ejemplo 0.1 ohm? Si le aplico 0.1 ohm, la pendiente se hace más alta, entonces la recta tiende a ser más vertical. Voy a ir a un extremo, le voy a aplicar 0.01 ohms, que es un valor de resistencia muy pequeño, y observamos que la gráfica de la resistencia, que me representa esa resistencia muy pequeña, 0.01 ohms, casi coincide con el eje vertical. Okay, entonces podemos concluir que a menor resistencia la pendiente es más grande, la recta es más vertical. Aprendamos nada más que si es menor la resistencia, la recta es más vertical, mientras que si la resistencia es más grande, por ejemplo 100, nuestra recta será más horizontal. Ok, si nos fuéramos al extremo de poner una resistencia muy grande, por ejemplo voy a poner una resistencia de 1 megohm, la recta casi coincide con el eje horizontal y 1 megohm sería un valor cercano a un circuito abierto. Entre más grande sea la resistencia que yo coloque aquí, puedo llegar a aproximarme a lo que sería un circuito abierto, o sea, una resistencia muy grande. Entonces un circuito abierto se representa como una línea que coincide con el eje horizontal. Es decir, en un circuito abierto la corriente siempre es cero, lo podemos observar en esta gráfica, es decir, no hay valores positivos ni negativos de corriente. Y el voltaje en un circuito abierto puede ser positivo o negativo. Ok, si nos vamos ahora al extremo contrario, es decir, por ejemplo, le pongo una resistencia muy pequeña, por ejemplo 0.1, entre más pequeña vaya siendo la resistencia, por ejemplo 0.01, la gráfica va aproximándose más al eje vertical, y una resistencia muy pequeña, por ejemplo este valor ya casi la recta es el eje, es prácticamente el eje de corriente. Si me fuera a valores más pequeños, esta gráfica coincidiría perfectamente con el eje vertical, indicándonos que para una resistencia muy pequeña, que correspondería a un circuito corto, a un cortocircuito, el voltaje en ese cortocircuito siempre es cero. Ese cortocircuito nos representa prácticamente un alambre o un cable, algo que no tenga resistencia. Entonces en un alambre la caída de tensión o la diferencia de tensión es cero, como lo podemos ver en esta gráfica, es decir, no hay voltajes positivos ni negativos y la corriente puede tener cualquier valor.
tanto positivo como negativo, es decir, puede ir en un sentido o en otro en un alambre. Entonces podemos concluir. Un alambre se representa por una línea vertical sobre el eje de corriente. Entonces un alambre equivale a decir que el voltaje es cero. Entonces cualquier elemento que tenga un voltaje cero puede comportarse como un alambre. Y lo contrario, un circuito abierto, si ponemos un valor de resistencia muy alto, un circuito abierto, lo podemos representar con la ecuación I igual a cero, es decir, en un circuito abierto no puede fluir corriente, puede existir cualquier voltaje, pero no puede fluir corriente. Ok. Los casos que, digamos, estoy analizando, los podemos resumir de la siguiente manera. Un cortocircuito se representa de manera formal con una ecuación muy simple que es B igual a 0. Entonces, esto nos representa un cortocircuito. Entonces, en un cortocircuito, la corriente puede tener cualquier valor, pero el voltaje siempre es cero. Entonces, lo representamos como una recta sobre el eje de corriente. Eso sería un cortocircuito. Bien. Para el caso de un circuito abierto, la ecuación que lo representa es la ecuación simple I igual a 0. Entonces, un circuito abierto, aseguramos que la corriente es igual a 0. La corriente igual a 0 significa que la podemos representar como una recta que coincide con el eje de voltaje. Aquí la corriente siempre es 0, el voltaje puede tener cualquier valor. Ok, entonces circuito abierto lo representamos así, un circuito abierto, mientras que un cortocircuito lo representamos de esta manera. Ok, entonces aprendamos lo siguiente: voltaje igual a 0, que esto va a ser importante para nuestros análisis, significa un alambre. Corriente igual a 0 significa un circuito abierto. Y cualquier valor intermedio de resistencia se representa como una línea con una cierta pendiente, cuya pendiente es igual a 1 en R. Todo esto en nuestro sistema de ejes I contra B. Y tomando en cuenta las referencias que establecimos. Es decir, para el caso del alambre, pues nuestra referencia sería esta sería B y esta sería la corriente I. Y para el caso del circuito abierto, igual, esta sería nuestra referencia de voltaje y esta nuestra referencia de corriente. Entonces, tomando en cuenta esas referencias, las gráficas correspondientes son las que están mostradas aquí en diferentes colores para los diferentes casos. Ok, una última representación de algunos elementos de circuitos eléctricos que nos van a ser útiles sería la representación de una fuente de voltaje independiente. Entonces dibujo su símbolo. Es una fuente de valor constante B, lo represento con la letra mayúscula. Las letras minúsculas nos representan variables que pueden tener diferentes valores. La letra mayúscula me representa un valor fijo. Entonces, ¿cómo representaría una fuente de voltaje en mi sistema de graficación corriente contra voltaje? Bueno, si el voltaje es constante, entonces una fuente, si tuviera un determinado valor, un valor B, se representaría como una línea vertical paralela al eje de corrientes. Esto me representaría la fuente de voltaje B. Ok, una fuente de corriente, ¿cómo la representaríamos? Igual, el símbolo de fuente de corriente es este, con un valor de corriente I. Nuevamente utilizo una letra mayúscula para representar un número constante, un valor constante. Como es un valor constante, sin importar el valor del voltaje, si el valor I estuviera colocado aquí, entonces la representación de una fuente de corriente sería de esta manera. Ok, con esto completamos entonces la representación de los tres parámetros básicos que se presentan en la ley de Ohm.
que son voltaje, corriente y resistencia. Y por último, un ejercicio interesante que podrían intentar pensar cómo podría representarse sería tratar de llevar a un circuito eléctrico la siguiente gráfica. Una gráfica que está representada por una recta en la que el punto de intersección de esa recta con el eje de voltaje, vamos a ponerle un valor de ejemplo, fuera 10 volts, y el punto de intersección de corriente fuera de 1 ampere. Ok, ¿cómo podría representar este circuito que me genera esta gráfica en mi sistema de ejes corriente contra voltaje? Entonces lo que debemos ver o pensar es qué hay dentro de esta caja para que el voltaje B, definido aquí, representado en el eje horizontal, y la corriente I, representada en el eje vertical, para que la relación entre esas dos variables me represente esta gráfica. Observen que la pendiente es negativa y lo que conocemos son sus puntos de intersección con el eje vertical y con el eje horizontal. ¿Qué habría dentro de esta caja o qué podría haber? Bien, pues se lo dejo para que lo piensen y lo resolveremos posteriormente, pero pueden intentar como ejercicio aplicar lo que acabamos de ver y tratar de determinar cuál sería el circuito eléctrico que genera esa gráfica. Ok, sería todo por esta ocasión. Nos veríamos en el siguiente video.